Hola hermanos, soy Jesús de Feast of Jesus y me han pedido el Festival de Sitges que os venga a presentar nuestro cortometraje. Lo primero que quiero que sepáis es que estoy escuchando todas vuestras plegarias, ¿vale? Pero casi mejor que esto del coronavirus, pues bueno, que no lo dejéis en mis manos, ¿vale? Que ya sabéis que a veces los milagros pues no me salen del todo bien. Y bueno, sé que estáis liados también, pasando un mal momento. Yo también estoy encerrado en casa, pero bueno, al menos por una vez esta Semana Santa pues no me van a crucificar, ¿vale? Bueno, os dejo con Feast of Jesus, ¿vale? Que os sea leve el confinamiento. Y sobre todo, nada de pasar el confinamiento viendo páginas guarrindongas, ¿vale? Que os estoy viendo a todos. Chicos, a disfrutar del corto. Amén. Ahora que ya sois embajadores del reino de mi padre, ingresáis en una clase separada y distinta de todos los otros hombres de la tierra. Ya no sois hombres entre los hombres, sino que seréis entre las criaturas ignorantes de este mundo en tinieblas, ciudadanos esclarecidos de otro país. Un país celestial. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Y todo lo que creáis que haría yo por los hombres, hacedlo vosotros. Jesús. Jesús. ¿Qué ocurre, Jacobo? Ay, Jesús. Una desgracia terrible. Mi hijo Lázaro ha muerto. Cálmate, Jacobo. Lázaro no ha muerto, solo está dormido. No. Y voy a despertarlo. No, maestro. Lleva ya un día muerto. Hombre de poca fe. ¿Acaso no he dicho que el que cree verá la obra de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Judas, amigo mío, sígueme. Seguidme todos y contemplaréis el milagro del Señor. Cálmate. Lázaro resucitará. Sara, Jesús ha venido a devolverle la vida a nuestro hijo. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! ¡Viva Jesús! ¡Lo ha logrado! ¡Nuestro hijo está vivo! ¡Lo ha logrado! ¡Viva Jesús! Jesús, has hecho un milagro. ¡Muchas gracias! ¡Judas! ¡Huyamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! No podías estarte quieto, ¿no? Siempre quieres ser el centro de atención. ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! Hoy es la primera vez que lo intento. Es normal que no me salga del todo bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Fariseos zombies!
¡Romanos zombies! ¡Cowboys zombies! Sí, Jesús. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¡Huyamos! ¡Tenemos que salir de aquí! Oh, no entiendo qué ha podido salir mal. ¡Vamos a morir todos! ¡Voy a morir y yo no quiero morir! Debería haber hecho caso a Elena y casarme con ella y no ir haciendo el mamarracho por las montañas, joder. Tranquilo, Judas. Si permanecemos serenos, lograremos salir de aquí. ¿Pero qué le hemos hecho a esta gente? Los hemos convertido en monstruos. ¡Están todos condenados! Tranquilo, tú no te preocupes. Mientras permanezcamos unidos, no nos va a pasar nada. Tú haz lo que yo te digo y ya verás cómo vivirás muchos años más. ¿Judas? ¡Judas! ¿Dónde estás? Pero Judas, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? No hubiera permitido que te cogieran. Mi fiel amigo. Esta vez me va a salir bien. ¡Sí! ¡Lo he logrado, padre! ¡Lo he logrado! ¡Lo he devuelto a la vida humana! ¡Al fin lo he devuelto a la vida humana! ¡He conseguido el milagro! ¡Judas! ¿Judas? Amigo mío, al fin estás a salvo. ¡Nazareno! Tus días de gloria han terminado. Judas, ¿tienes algo que pueda usar como arma? Solo tengo este pescado. ¿Solo tienes un pez como arma? No es un pescado. Son dos. No importa cuántos pescados tengas, te voy a dejar seco. ¡Maldito! ¡Judas! Vamos a por ellos. Os gusta morder, ¿eh? Os va a encantar la piraña.
siento. Lo siento. Lo siento. Caridad, una limonita para este pobre leproso ciego. Al final, no hemos evangelizado a nadie. Al menos hemos enviado un gran número de almas al reino de mi padre.